Les invito a seguir conmigo leyendo el libro El deseado de todas las gentes, capítulo 78, titulado El Calvario. Es la segunda parte de este video que durará 15 minutos. ¿Me regalas 15 minutos de tu tiempo? Leemos porque estamos en tiempo de cuarentena que se unió con la cuaresma. Capítulo 78, El deseado de todas las gentes, titulado El Calvario. Los sacerdotes vieron lo que habían hecho y pidieron a Pilato que cambiase la inscripción. Dijeron: no escribas Rey de los Judíos, sino él dijo: Rey soy de los judíos. Pero Pilato estaba airado consigo mismo por su debilidad anterior y despreciaba cabalmente a los celosos y arteros sacerdotes y príncipes. Respondió fríamente: lo que he escrito, he escrito. Un poder superior a Pilato y a los judíos había dirigido la colocación de esa inscripción sobre la cabeza de Jesús. En la providencia de Dios tenía que incitar a reflexionar e investigar las Escrituras. El lugar donde Cristo fue crucificado se hallaba cerca de la ciudad. Miles de personas de todos los países estaban entonces en Jerusalén. Y la inscripción que declaraba Mesías a Jesús de Nazaret iba a llegar a su conocimiento. Era una verdad viva transcrita por una mano que Dios había guiado. En los sufrimientos de Cristo en la cruz se cumplía la profecía. Siglos antes de la crucifixión, el Salvador había predicho el trato que iba a recibir. Dijo: porque perros me han rodeado, hame cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, ellos miran, considéranme. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. La profecía concerniente a sus vestiduras fue cumplida sin consejo ni intervención de los amigos o los enemigos del crucificado. Su ropa había sido dada a los soldados que le habían puesto en la cruz. Cristo oyó las disputas de los hombres mientras se repartían las ropas entre sí. Su túnica era tejida sin costura y dijeron: no la partamos, sino echemos suerte sobre ellas. ¿De quién será? En otra profecía, el Salvador declaró: la afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Y esperé quién se compadeciese de mí, y no lo hubo. Y consoladores, y ninguno hallé. Pusiéronme además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Era permitido dar a los que sufrían la muerte de cruz una poción estupefaciente que amortiguase la sensación del dolor. Esa poción fue ofrecida a Jesús, pero al probarla, la rehusó. No quería recibir algo que turbase su inteligencia. Su fe debía aferrarse a Dios. Era su única fuerza. Enturbiar sus sentidos sería dar una ventaja a Satanás. Los enemigos de la cruz desahogaron su ira sobre él mientras pendía de la cruz. Sacerdotes, príncipes y escribas se unieron a la muchedumbre para burlarse del Salvador moribundo. En ocasión del bautismo y de la transfiguración, se había oído la voz de Dios proclamar a Cristo como su Hijo. Nuevamente, precisamente antes de la entrega de Cristo, el Padre había ya hablado y atestiguado su divinidad. Pero ahora, la voz del cielo callaba. Ningún testimonio se oía en favor de Cristo. Solo sufría los ultrajes y las burlas de los hombres perversos. Si eres hijo de Dios, decían, desciende de la cruz, sálvese así, si este es el Mesías, el escogido de Dios. En el desierto de la tentación, Satanás había declarado: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Si eres hijo de Dios, échate abajo desde el pináculo del templo. Y Satanás, con ángeles suyos en forma humana, estaba presente al lado de la cruz. El gran enemigo y sus huestes cooperaban con los sacerdotes y príncipes.
Los maestros del pueblo habían incitado a la turba ignorante a pronunciar juicio contra uno a quien muchos no habían mirado hasta que se les instó a que se diesen testimonio contra él. Los sacerdotes, los príncipes, los fariseos y el populacho empedernido estaban confederados en un frenesí satánico. Los dirigentes religiosos se habían unido con Satanás y sus ángeles. Estaban cumpliendo sus órdenes. Jesús, sufriendo y moribundo, oía cada palabra mientras los sacerdotes declaraban: «A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar». El Cristo, Rey de Israel, es el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. Cristo podía haber descendido de la cruz, pero por el hecho de que no quiso salvarse a sí mismo, tiene el pecador esperanza de perdón y favor con Dios. Mientras se burlaban del Salvador, los hombres que profesaban ser expositores de la profecía repetían las mismas palabras de la inspiración que la inspiración había predicho que pronunciarían en esta ocasión. Sin embargo, en su ceguera no vieron que estaban cumpliendo la profecía. Los que con irrisión dijeron: «Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios», no pensaron que su testimonio repercutiría a través de los siglos. Pero aunque fueron dichas en son de burla, esas palabras indujeron a los hombres a escudriñar las Escrituras como nunca lo habían hecho antes. Hombres sabios oyeron, escudriñaron, reflexionaron y oraron. Hubo quienes no descansaron hasta que, por la comparación de un pasaje de la Escritura con otro, vieron el significado de la misión de Cristo. Nunca antes hubo un conocimiento tan general de Jesús como lo fue una vez que fue colgado de la cruz. En el corazón de muchos de aquellos que presenciaron la crucifixión y oyeron las palabras de Cristo, resplandeció la luz de la verdad. Durante su agonía sobre la cruz, llegó a Jesús un rayo de consuelo. Fue la petición del ladrón arrepentido. Los dos hombres crucificados con Jesús se habían burlado de él al principio, y por efecto del padecimiento, uno de ellos se volvió más desesperado y desafiante. Pero no sucedió así con su compañero. Este hombre no era un criminal empedernido. Había sido extraviado por las malas compañías. Era menos culpable que muchos de aquellos que estaban al lado de la cruz vilipendiando al Salvador. Había visto y oído a Jesús y se había convencido por su enseñanza, pero había sido desviado de él por sacerdotes y príncipes. Procurando ahogar su convicción, se había ahogado, hundido más y más en el pecado, hasta que fue arrestado, juzgado como criminal y condenado a morir en la cruz. En el tribunal y en el camino al Calvario, había estado en compañía de Jesús. Había oído a Pilato declarar: «Ningún crimen hallo en él». Había notado su porte divino y el espíritu compasivo de perdón que manifestaba hacia quienes le atormentaban. En la cruz vio a muchos que hacían gran profesión de religión sacarle la lengua con escarnio y ridiculizar al Señor Jesús. Vio las cabezas que lo sacudían, oyó cómo su compañero de culpabilidad repetía las palabras de reproche: «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Entre los que pasaban, oía a muchos que defendían a Jesús. Les oía repetir sus palabras y hablar de sus obras. Penetró de nuevo en su corazón la convicción de que era el Cristo. Volviéndose hacia su compañero culpable, dijo: «¿Ni aún tú temes a Dios, estando en la misma condenación?». Los ladrones moribundos no tenían ya nada que temer de los hombres, pero uno de ellos sentía la convicción de que había un Dios a quien temer, un futuro que debía hacerle temblar. Y ahora, así como se hallaba todo manchado por el pecado, se veía a punto de terminar la historia de su vida. Y nosotros,
A la verdad, juntamente padecemos, gimió, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Nada ponía ya en tela de juicio, no expresaba dudas ni reproches. Al ser condenado por su crimen, el ladrón se había llenado de desesperación, pero ahora brotaban en su mente pensamientos extraños, impregnados de ternura. Recordaba todo lo que había oído decir acerca de Jesús, cómo había sanado a los enfermos y perdonado el pecado. Había oído las palabras de los que creían en Jesús y le seguían llorando. Había visto y leído el título puesto sobre la cabeza del Salvador. Había oído a los transeúntes repetirlos, algunos con labios temblorosos y afligidos, otros con escarnio y burla. El Espíritu Santo iluminó su mente y poco a poco se fue escalonando la cadena de la evidencia. En Jesús, magullado, escarnecido y colgado de la cruz, vio al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La esperanza se mezcló con la angustia en su voz, mientras que su alma desamparada se aferraba de un Salvador moribundo. «Señor, acuérdate de mí», exclamó, «cuando vinieres en tu reino». Prestamente llegó la respuesta. El tono era suave y melodioso, y las palabras llenas de amor, compasión y poder. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso». Durante largas horas de agonía, el vilipendio y el escarnio habían herido los oídos de Jesús. Mientras pendía de la cruz, subía hacia él el ruido de las burlas y maldiciones. Con corazón anhelante, había escuchado para oír alguna expresión de fe de parte de sus discípulos. Había oído solamente las tristes palabras: «Esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel». Cuánto agradecimiento sintió entonces el Salvador por la expresión de fe y amor que oyó el ladrón moribundo. Mientras los dirigentes judíos le negaban y hasta sus discípulos dudaban de su divinidad, el pobre ladrón, en el umbral de la eternidad, llamó a Jesús Señor. Muchos estaban dispuestos a llamarle Señor cuando realizaba milagros y después de que hubo resucitado de la tumba. Pero mientras pendía moribundo de la cruz, nadie le reconoció sino el ladrón arrepentido que se salvó en la 11ª hora. Los que estaban cerca de allí oyeron las palabras del ladrón cuando llamaba a Jesús Señor. El tono del hombre arrepentido llamó su atención. Los que al pie de la cruz habían estado disputándose la ropa de Cristo y echando suertes sobre su túnica, se detuvieron a escuchar. Callaron las voces airadas. Con el aliento en suspenso miraron a Cristo y esperaron la respuesta de aquellos labios moribundos. Mientras pronunciaba las palabras de promesa, la oscura nube que parecía renovar la cruz fue atravesada por una luz viva y brillante. El ladrón arrepentido sintió la perfecta paz de la aceptación por Dios. En su humillación, Cristo fue glorificado. El que ante otros ojos parecía vencido, era el vencedor. Fue reconocido como expiador del pecado. Los hombres pueden ejercer poder sobre su cuerpo humano. Pueden herir sus santas sienes con la corona de espinas. Pueden despojarle de su vestidura y disputársela en el reparto, pero no pueden quitarle su poder de perdonar pecados. Al morir, da testimonio de su propia divinidad para la gloria del Padre. Su oído no se ha agravado al punto de no poder oír, ni se ha acortado su brazo para no poder salvar. Es su derecho real salvar hasta lo sumo a todos los que por él se allegan a Dios. De cierto, te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Cristo no prometió que el ladrón estaría en el paraíso ese día. Él mismo no se fue ese día al paraíso, durmió en la tumba. Y en la mañana de la resurrección dijo: aún no he subido a mi Padre. Pero en el día de la crucifixión, el día de la derrota y tinieblas aparentes, formuló la promesa: hoy. Mientras moría en la cruz como malhechor,
Cristo aseguró al pobre pecador: estarás conmigo en el paraíso. 15 minutos, promesa es deuda. Seguimos luego. Gracias por oírme.